Vamos a ver el concepto del lotaje, para qué sirve el lotaje y cómo nosotros lo vamos a relacionar día a día y lo vamos a ocupar en nuestra operativa. Antes que nada quiero decirte que sin la existencia de los lotes o de los mini lotes o micro lotes, nosotros no podríamos operar dentro de este mercado, porque un lote es un contrato y en las grandes ligas un contrato significan $100.000 operados. Por lo tanto, imagínense que lo que menos se operaba antes que existan todos estos avances, la existencia de los brokers, que son los que nos permiten a nosotros colocar las operaciones de compra y venta dentro del mercado, vos podías entrar al mercado, pero tenías que colocar como mínimo $100.000. Es decir, debías comprar al menos un contrato. Es decir, tenías que tener $100.000 en tu cuenta para entrar en una operación. Ahora, gracias a la existencia de lo que es el apalancamiento, que básicamente el apalancamiento es lograr mucho con poco, es básicamente lograr mucho significa entrar con una posición mucho más grande de la que nosotros nos permitiría en caso de estar en la época de los años 90, teniendo incluso hoy un capital de $10, $100 o $1.000. Entonces, el concepto de apalancamiento lo vamos a ver en el video que viene, pero ahora me quiero remitir más que nada a lo que es el lotaje, porque el lotaje básicamente es un contrato. Y el contrato es aquello que nosotros colocamos en la operación, que ese contrato puede ser un contrato entero, es decir, cuando nosotros operamos un lote, o puede ser un contrato parcial de un lote. Entonces, empecemos por acá. ¿Cuál es el lenguaje del lotaje y para qué nos sirve a nosotros el lotaje? Nos sirve básicamente para asignar un valor a cada pip o a cada punto de movimiento que nosotros vamos a operar dentro del mercado. Entonces, dense cuenta que, por ejemplo, cuando ustedes van a la plataforma MetaTrader 4 o 5, no importa cuál, del celular o de la computadora, se van a dar cuenta que en una parte donde dice size o dice SE, perdón, significa el tamaño de la posición. O cuando dice volumen es exactamente lo mismo. Es con la cantidad de lotes que nosotros vamos a operar o entrar en una posición. Y ahora ustedes se van a dar cuenta que en realidad lo vimos en un video pasado, de cuál es la calculadora de tamaño de posición. Es ahí en donde nosotros colocamos el volumen de nuestra cuenta, el porcentaje que estamos dispuestos a arriesgar, y la cantidad de pip de stop loss. En base a eso nos salta el lotaje, que es el tema que estamos viendo en este video justamente. Entonces, para darte una idea, cada lote dentro de en cada par de divisas tiene un determinado valor. Fíjate que 0.01 lotes significa que cada pip de movimiento tiene 10 centavos de valor. 0.05 lotes significa que cada pip tiene 50 centavos por cada pip de movimiento. Lo mismo, bueno, 0.10, fíjense, básicamente es multiplicar este primero que tenemos acá por 10. En vez de ser 10 centavos, es $1 por cada pip de movimiento. 0.50, $5 por cada pip de movimiento. Un lote son $10 por cada pip y 1,5 lotes son $15. Imagínense que si tenemos, por ejemplo, 5 lotes, significan $50 por cada pip de movimiento. Para darles una idea, más o menos el euro dólar se mueve aproximadamente entre 75 y 90 pip al día, más cerca de los 75-80 pip al día. Entonces, para que se den una idea más o menos de, también dependiendo del tipo de operativa que tengan, van a ocupar una determinada cantidad de lotaje diferente a lo que ocuparía. O sea, es muy diferente. Por ejemplo, si yo soy un operador de muy corto plazo, y resulta que otra persona es un operador de largo plazo, como va a ocupar un stop loss tan chico, ese stop loss chico significa que va a ocupar poca cantidad de pip de stop loss. Por lo tanto, tiene que usar un lotaje o una cantidad de lotes más grande que aquel que usa mucha cantidad de pips y opera un poco más a largo plazo. Ahora te lo voy a mostrar con la calculadora de tamaño de posición, cómo nosotros, o básicamente qué nos dice la calculadora de tamaño de posición, porque no somos nosotros quien decidimos con qué lotaje entrar en la operación. La calculadora nos da y nos arroja el resultado en base a otros parámetros. Ahora te lo voy a mostrar, mira. Entonces, ¿qué más podemos decir del lotaje? Que básicamente tiene
en un ejemplo en la cual ganamos, por ejemplo, 100 pips, fíjense en todos los casos, es una cuestión de multiplicar. Si nosotros decimos que 0.01 lote significa 10 centavos, 10 centavos multiplicado por 100 pips ganados son $10 ganados en esa operación. Bueno, ustedes verán ahí en la imagen, por ejemplo, en el medio donde dice 100 pip ganados, vamos a ver 0.50. ¿Qué significa? Significa 50 centavos por cada pip de movimiento, perdón, $5 por cada pip de movimiento. Por lo tanto, 5 pip, me estoy refiriendo a esta fila, ¿verdad? 5 dólares por cada pip de movimiento por 100 pip de movimiento son $500 ganados. Un lote, bueno, así sucesivamente como lo están viendo en pantalla. Un lote significa $10 por cada pip de movimiento y si se nos va a favor, 100 pips serían $1000 ganados. Claramente esto es lo mismo que si se nos va para el lado contrario. Si nosotros perdemos 100 pips en un valor de 0.01, 0.01 del lotaje o de volumen o de size, así se le llama también, serían menos $10 perdidos en este caso. Bien, entonces veamos en el ejemplo cómo nosotros podemos identificar que, bueno, ya estuvimos viendo lo que es el PIB, pero ahora lo que nos falta ver es qué valor tiene el PIB. Claramente nosotros, dependiendo de la temporalidad en la que estemos ubicados, fíjense, ubiquémonos en la temporalidad en la que estamos en este momento. Claramente si estamos en una temporalidad de 4 horas, una temporalidad diaria, significa que cada vela tiene 4 horas o un día de duración. Por lo tanto, mientras nosotros más incrementamos la cantidad de time frame o de temporalidad, nos vamos a dar cuenta que la cantidad de pips que existen de un precio o de un lugar a otro es muy superior que si nosotros nos vamos a una temporalidad de muy corto plazo. Por ejemplo, calculamos de este sector hasta el sector de por acá arriba, por ejemplo, a cualquier lugar, no importa, ¿verdad? De este sector de acá, vamos a calcularlo así. De este sector de acá, lo calculamos hasta este sector de acá, ¿cuántos pips de movimiento hay desde acá hasta acá? Y nos vamos a dar cuenta, bueno, en realidad esta calculadora ya nos dice 193,5 pip. O si no, lo pueden visualizar de 0.0832 a 1.1026. Y ahí se van a dar cuenta que por diferencia entre 1026 a 832, así es como se lo calcula, o si no directamente ya esto es una herramienta para que se calcula sola. Son casi 200 pip de movimiento. Bien, entonces acá te voy a comentar cómo, dependiendo de dónde está colocado tu stop loss, nosotros vamos a tener que entrar con un lotaje determinado. Ahora te voy a poner un ejemplo. Bien, entonces date cuenta que si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a poner un número redondo. Vamos a poner 200 pips, ¿bien? Son 201, 200,8, perfecto. Ok, hagamos de cuenta que estos son 200 pips, 200,3 pips. Básicamente el 3 sería como una especie de pipeta, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a entrar en este trade con un lotaje determinado que tenga un valor, por ejemplo, de 0.01 lotes, quiero que hagas el cálculo rápido y me digas qué tipo de cuál sería el resultado. Recuerden que estos serían 0.10, es decir, 0.10 centavos por cada pip de movimiento. Por lo tanto, ¿cuál sería el resultado final de este trade en 200 pip de movimientos? ¿Cuál sería? Habíamos hablado en el ejemplo anterior que 100 pip de movimiento significaban $10. Por lo tanto, en caso de ganar esta operación, serían claramente $20 de ganancia. Estamos hablando que eso es en un movimiento claramente bastante importante. Un movimiento de 200 pip generalmente nos pueden llevar más o menos unos 3-4 días, a veces ni siquiera en toda una semana se mueve esa cantidad de pip porque simplemente el mercado se queda consolidando tal cual como lo estamos viendo en este momento por varios días. Bien, pongamos el ejemplo que ahora no entramos con 0.01 de lotaje, sino que entramos con 0.75. Vamos a poner un ejemplo un poco más
un poco diferente a lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, ¿qué significa? Significa que cada pip tiene un valor de ¿cuánto? Si 0.01 tiene 10 centavos de valor, 0.75 tiene 7 dólares con 50 por cada punto de movimiento. Qué diferente que es si nosotros teníamos 0.07. No podemos poner 0.075 porque la calculadora, porque MetaTrader no nos va a dejar. Nos admite, cuando hablamos del lotaje, nos admite solamente 2 dígitos después de la coma. ¿Por qué? Porque la unidad mínima del lote es 0.01, por lo tanto no nos permite poner un número más acá. Lo que sí nos permite son 2 dígitos, entonces 0.07, ¿qué significan? En este caso significarían exactamente 70 centavos de dólar por cada pip de movimiento. ¿Bien? Así es como nos manejamos nosotros dentro del mercado Forex. Por lo tanto, en un movimiento así, como el que estuvimos viendo arriba, ¿qué valor tendría exactamente ese movimiento de 200 pip? 70 centavos de dólar por 200 pip. ¿Cuánto sería? Bueno, te lo dejo de tarea para vos. Exactamente lo mismo podemos hacer en este caso. Podemos hacer un análisis en la cual vamos a ver que básicamente son 7 dólares con 50 por pip, con lo cual hacemos rápido en la calculadora. Espérenme que la tengo a mano como machete. 7 dólares con 50 por 200 pips son 1.500 dólares en este caso de ganancias en caso de que entremos en una operación con 0.75 pips. Bien, ¿qué más? A ver, qué diferente y qué drástico que es el cambio cuando nosotros nos vamos ya a 7.5 lotes. Esto sí ya es bastante diferente y acá es donde nosotros vamos a empezar a darnos cuenta el poder con el cual nosotros podemos llegar a ganar o claramente podemos llegar a perder, ¿verdad? Entonces por eso es, muchos videos dicen que el dinero que puedes ganar, claro, pero si se te da vuelta también lo puedes perder. Entonces, fíjense, 7.5 lotes es lo mismo que decir 7.50, no hay ningún tipo de diferencia, en este caso serían 75 dólares por cada punto de movimiento, lo cual imagínense ustedes que un tamaño así de posición en 200 pips de movimiento sería una brutalidad de ganancia que nosotros no vamos a ocupar todavía este nivel de lotaje para nuestra operativa, todavía no. Más que nada nos vamos a situar y ubicar generalmente dentro del rango de 0.5, un lote, 1,5 más o menos esa cantidad de lotes. ¿Y por qué no es algo fijo? No es algo fijo la cantidad de lotes que ocupamos porque todo depende de cuántos pips de stop loss tenemos. A ver, te voy a poner un ejemplo. Mira, supongamos, vamos a eliminar esto. Supongamos que nosotros entramos en una operación. Siempre voy a tratar de remitirme a ejemplos de la operación para que te des cuenta que hay siempre excepciones. O sea, no podemos decir que hay una sola manera de hacer o de colocar algo. No hay una sola manera. Supongamos que, por ejemplo, nosotros entramos en una operación en este precio. No es lo mismo el lotaje en el cual vamos a entrar si nosotros colocamos el stop loss por debajo de este sector, es decir, de esta zona de bajos, que estructuralmente acá es donde deberíamos colocar una zona de stop loss. No te centres en si este es un punto correcto o no de entrada. No te preocupes por eso. Desde ya te digo, no es un punto correcto de entrada. Acá no entraría, ni loco. Pero quiero que te centres en la parte de la cantidad de pips de stop que nosotros podemos llegar a ocupar y cómo varía la cantidad de lotaje en función a la cantidad de pips de stop loss que tenemos. Fíjate, ¿cuántos pips de stop loss tenemos acá? Te vas a dar cuenta que tenemos 120 pips de stop loss. Por lo tanto, nos vamos a nuestra calculadora, que es la calculadora de tamaño de posición, y le vamos a decir a la calculadora que tenemos 100.000 dólares en nuestra cuenta, que nuestro porcentaje de riesgo es de 1%, eso nunca va a variar, siempre va a ser exactamente lo mismo, y que tenemos una cantidad de pips de stop loss de, creo que era 102, si mal no recuerdo, 120 pips de stop loss. Mejor que sea 120, así los números no son tan redondos, porque si no después cuando sea, por ejemplo, 125 pips, se marean porque los números se alteran bastante.
¿Cuál es el par que nosotros estamos simulando? Euro-dólar. Hagamos de cuenta que vamos a entrar en una operación de compra en euro-dólar con $100.000 de balance, es decir, de capital que tenemos en la cuenta. 1% de riesgo por cada, en caso de que me toque stop loss, yo estoy dispuesto a perder el 1% de la cuenta. ¿Y qué es el 1% de la cuenta en 100.000? Son $1.000, ¿se entiende? Entonces nosotros acá a la calculadora le decimos que en nuestra operación tiene 120 pips de stop loss. Por lo tanto, le damos a calcular y nos va a decir que debemos operar con 0.83 lotes. Dense cuenta que tenemos más números después de estos dos numeritos, pero a esto no le den importancia porque la calculadora no nos va a dejar colocar esto, perdón, la plataforma MetaTrader no nos va a dejar colocar estos números. Esto que está acá no le den importancia, ni esto que está acá tampoco. Ustedes tienen que ver siempre lotes estándar. Así es como se lo mide, ¿bien? Entonces, tenemos que entrar, ojo, fíjate la lectura que hacemos. Tenemos que entrar en 0.83 lotes para que, si el mercado se nos va a nuestra contra, nosotros vamos a terminar perdiendo $1.000 en esa operación. Recapitula un poco lo que estuvimos haciendo el cálculo anterior. Y si te das cuenta, ¿cuánto vale 0.83 lotes? A ver si lo puedes sacar. ¿Cuánto vale? Vale $8.30. $8.30. Acordate que un lote vale $10 por cada pip. Por lo tanto, 0.8 lotes vale $8 por cada pip. Y 0.83 lotes vale $8.30 por cada pip. Y $8.30 por cada pip por la cantidad de pip de stop loss por 120 nos da exactamente $8.30 por 120, nos da $9.960. Bien, más o menos serían, perdón, 8.3 por 120 son $996. Sí, prácticamente 1 o 2 pip más. Sí, sería casi un pip más, un pip menos, no importa, es por una cuestión de 0.833 periódico, por eso es que no da $1.000 exacto. Pero qué diferente, fíjate vos, el lotaje que vas a tener que usar si sos una persona que opera un poco más a corto plazo. Entonces resulta que sos una persona que entra en una operación de compra exactamente en este sector. ¿Por qué? No importa el por qué, quiero que te enfoques más que nada en saber la cantidad de pip de stop loss. Fíjate cómo nosotros en una temporalidad de 4 horas estamos, por ejemplo, agarrando una operación de compra acá. Pero si te vas a una temporalidad más baja, hagamos de cuenta que tenemos una posible operación de compra exactamente en este sector, nos vamos a una temporalidad más baja y vemos lo siguiente. Vemos que el mercado nos deja un determinado patrón de comportamiento y terminamos entrando en este precio. Fíjate, el movimiento es el mismo, ¿eh? Es el mismo movimiento que estábamos viendo anteriormente, nada más que en una temporalidad bastante menor. De 4 horas bajamos a 30 minutos cada vela. Entonces decimos, listo, el mercado se debería ir hacia arriba. No te enfoques en si esto era o no era una entrada. Recordá, para mí esto no es una entrada, porque fíjense que en ningún momento todavía hizo este alto que es el que nosotros buscamos para que después retroceda y ahí recién entrar en una compra. Esto para mí no es una entrada, pero quiero solamente dejarte el ejemplo. Supongamos, vuelvo a repetir, que nosotros entramos en este precio. No tiene sentido que dejes tu stop loss por acá abajo. ¿Por qué lo dejarías por acá abajo si tu última zona estructural bajista es esta? ¿Se entiende? Tampoco tiene sentido que lo dejes debajo de este bajo, ni de este, ni de este, ni de este, ni de aquel. No, tu zona estructural, porque ya la estás analizando en una temporalidad menor, es esta. Por lo tanto, ¿cuántos pips de stop loss tenés? Tenés 48 pips de stop loss. ¿Se entiende? En realidad debería ser un poco menos, porque es desde los bajos un poquitito más. ¿Qué significa un poquitito más? 2 o 3 pips más, como mucho. ¿Bien? Entonces, 45 pips aproximadamente de stop loss. Fíjense, 45,2 pips. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nos vamos a la calculadora. Esto va a ser siempre lo mismo. Va a ser $100.000 de tamaño de cuenta que van a tener ustedes. 1% de riesgo en ese trade. Esto no varía nunca. Siempre va a ser 1% de riesgo. Y acá va a ser 45, habíamos dicho, pips de stop loss. Y se van a dar cuenta que nos va a aumentar mucho el lotaje que tenemos que operar. Prácticamente se va a ir a 1.5, 1.6 lotes aproximadamente. Y dense cuenta de esto. Esto va a permanecer estable, porque yo le estoy diciendo a la calculadora
que yo quiero perder el 1%, no es que quiero, que sí, como mucho me permito perder el 1% de la cuenta en este trade. Entonces si le damos a calcular, bueno, bastante más es, se fue a 2,22 lotes que tengo que operar, por lo tanto, significa que 2,22 lotes tengo que entrar en mi operación, que si el trade se me va en contra, ahora les voy a hacer una aclaración, si el trade se me va en contra, yo voy a terminar perdiendo exactamente los $1.000 que le dije a la calculadora que me permito perder como máximo en este trade en particular. ¿Por qué nosotros lo medimos siempre en base a la pérdida? Porque así es como se mide el mercado. Siempre se mide en base a lo que estamos dispuestos a perder. Y eso es lo que nosotros lo calculamos acá. Fíjate que esto nunca va a variar, a menos que tu capital varíe. Si tu capital es de $50.000, claramente lo que estamos viendo de 50.000 es el 1% de 50.000, son 500, fíjate vos. Entonces, pero sí que te recomiendo que esto sea siempre exactamente lo mismo. Ahora, ¿querés arriesgar menos? ¿Querés arriesgar el 0,5% en cada trade? Fíjate cómo el lotaje es el que te va a variar. Pero esto no vayas cambiando a cada rato. Bueno, cuando le aprieten clic se van a dar cuenta que se modifica. No hagan eso. Fíjense porque se les puede modificar bastante el lotaje. Entonces dense cuenta que dependiendo qué tipo, cuanto más de largo plazo seas, menor cantidad de lotes vas a tener que ocupar en un trade. Espero que se haya entendido el ejemplo. Dense cuenta, para darles una idea, dense cuenta que si nosotros somos operadores de muy corto plazo y estamos, por ejemplo, operando un movimiento hacia el alza, claramente si entramos en este sector, por ejemplo, vamos a tener que utilizar 11-12 pips de stop loss. Supongamos 13 pips de stop loss. ¿Por qué pongo 13? Porque en realidad no quiero hacer número redondo de 10 pips, porque si no, como les decía, se acostumbran a los números redondos y no es la idea. Supongamos 13 pips de stop loss, ¿bien? En realidad debería estar más cerca de este bajo, pero no importa, 13 pips, punto y se terminó. 13 pips de stop loss. Entonces le digo a la calculadora que tengo un tamaño de cuenta de $100.000, que vamos a arriesgar el 1% y que tengo 13 pips de stop loss. Se van a dar cuenta que drásticamente aumenta el tamaño de mi posición. Tengan en cuenta una cosa, que cuando nosotros operamos dentro del mercado Forex, sobre todo si estamos operando una cuenta que es cuenta RAW, así como es como se le llama, vamos a tener que pagar una comisión o un impuesto por cada lote operado. Entonces ahí es cuestión de que más o menos se den una idea de que generalmente los brokers te están cobrando $7, generalmente, no es siempre así, $7 en total por cada lote operado. En realidad te lo cobran cuando inicias la operación. Supongamos que entraste con un lote, entonces te cobran $3.50 de entrada cuando entras al mercado, y te cobran cuando salís del mercado otros $3.50 más. Hay algunos que te cobran $10, otros te cobran $15 en total. Y cuando, en el caso de que tengas una cuenta estándar, así es como se le llama, una cosa es cuenta RAW, que tiene cero spread, que en realidad eso es mentira porque hay momentos en los cuales igual tiene spread. La otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, es cuando te dicen que tiene cero comisiones, pero tiene spread. Y el spread es la diferencia entre precio de compra y venta. Y al final no te lo cobran como impuesto, pero sí te lo cobran como que estás entrando en el mercado con una desventaja mínima de un pip. Y ese pip vendría a ser más o menos lo mismo que el valor de ese pip que entras en negativo, vendría a ser más o menos lo mismo que la comisión que te cobran cuando entras en caso de que tu cuenta no sea estándar, que termine siendo RAW. Espero que se haya entendido. Recordad que esto es aplicable tanto para comprar como para vender. Y bueno, nos vemos en el próximo video.